Buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar el tema de la semana 3 del cuarto periodo que hace referencia a los problemas en los espacios rurales de Colombia. Históricamente, el espacio rural colombiano se ha configurado a partir de procesos de colonización y migración que se desarrollaron en diferentes momentos y generaron diversas dinámicas y problemáticas. Para hacer un estudio de los problemas actuales del espacio rural en Colombia es posible establecer dos grupos: los problemas sociales, que conciernen a la concentración de la propiedad, la vocación del uso del suelo, el desplazamiento forzado y la pobreza rural; y los problemas ambientales, que incluyen la influencia de los monocultivos, la minería y la deforestación. Estos problemas han estado vinculados a las transformaciones demográficas, sociales y económicas del país y continúan siendo un asunto pendiente en las agendas políticas de los gobiernos. Problemas sociales. La concentración de la propiedad rural. La desigualdad en el acceso a la tierra es uno de los problemas estructurales en la historia rural colombiana. En tanto, pequeños productores son desplazados por terratenientes que se apropian de grandes extensiones de tierra. Las mismas características geográficas del país permiten que ciertos conflictos se desarrollen en diversas partes del territorio nacional. Por ejemplo, la mayor concentración de la propiedad se observa en las zonas con vocación agrícola de las regiones andina y del Caribe, y en aquellas en donde hay una notoria disposición de los recursos naturales. Esta concentración, además de expropiar a los pequeños propietarios, genera problemas de ingresos bajos y en consecuencia pobreza. Esta problemática adquirió otras dimensiones con la compra de tierras por parte del narcotráfico, el aumento de los cultivos ilícitos y los vínculos con grupos armados, que aún detentan el dominio territorial en diferentes zonas del país. Las zonas con mayor concentración de propiedad rural son Antioquia, Magdalena, Córdoba y Meta. La vocación del suelo rural. Colombia posee extensiones de tierras aptas para la agricultura. Sin embargo, desde hace tiempo el uso de la tierra con vocación agrícola ha estado destinado mayoritariamente a actividades de especulación y la ganadería extensiva o latifundio. Las personas dedicadas a la producción agrícola tienen poco acceso a la tierra, lo que hace evidente en la existencia de grandes superficies poco productivas. Según el dato del Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre la estructura agraria, entre 1960 y 2014 las superficies productivas han sido apropiadas por el latifundismo, pasando a ser del 29% en 1970 al 68% en el 2014. Además del total de hectáreas con vocación agrícola del país, el 80% están dedicadas a la ganadería, frente a un 20% destinado a la producción agrícola. Lo anterior refleja la disminución de la pequeña propiedad, siendo esta una de las principales productoras de alimentos para el consumo interno del país. Los cultivos agroindustriales también se constituyen en otro uso conflictivo del suelo rural con productos como café, palma africana y caña de azúcar. Estos ocupan el 75% de las superficies cultivadas, rezagando la producción de productos alimenticios, lo que ha provocado problemas de seguridad alimentaria que deben ser subsanados con importaciones. El desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado o despojo de las tierras en Colombia es una de las problemáticas más complejas del sector rural y se relaciona con los periodos de violencia, guerra interna y conflictos por propiedad de la tierra que originaron los primeros desplazamientos del campo a la ciudad y ampliaron la frontera agrícola en varias regiones del país. En la actualidad, el desplazamiento se relaciona con la pobreza de la población rural, la pérdida de las productividades y la falta de infraestructura, entre otras. Las regiones que se registran los mayores niveles de desplazamiento forzado son La Guajira, Cesar, Montes de María, Urabá, Catatumbo, Magdalena Medio, Antioquia, Nariño, Putumayo, Cauca, Casanare, Arauca y Meta. De otra parte, la llegada masiva de desplazados a las ciudades plantea nuevas exigencias en generación de empleo, construcción de viviendas y servicios públicos, agravando las deficiencias existentes en los grandes centros urbanos. La pobreza rural. La pobreza extrema de los espacios rurales es mayor a la urbana por la presencia de fenómenos como el latifundismo, las empresas agroindustriales y los grupos ilegales que despojan a los campesinos de sus principales recursos de supervivencia como la tierra. Son características de los espacios rurales en Colombia las diferencias en la calidad de las infraestructuras, viviendas, acceso a los servicios públicos, educación, empleo e ingresos permanentes. Las zonas rurales con mayores índices de pobreza son la costa pacífica, Caribe y las regiones sur y nororiental. Problemas ambientales. Los monocultivos. Colombia presenta una transición de sistemas agrícolas tradicionales a los industriales o de exportación. Este tipo de agricultura, aunque ha obtenido
Un aumento de la productividad es generadora de problemas ambientales. La agroindustria emplea cantidades abundantes de pesticidas, fertilizantes y agua. Un ejemplo es la producción de palma de aceite que requiere cambios en el uso del suelo, construcción de carreteras y desvío de fuentes de agua, entre otras medidas que deterioran el medio ambiente y disminuyen la biodiversidad. La minería y la deforestación son actividades a partir de las cuales sus inversionistas obtienen ganancias pero generan problemas que afectan principalmente el entorno natural. La minería es la principal causa de contaminación del agua por vertimiento de mercurio y cianuro. Esta actividad ha traído grandes afectaciones principalmente en el departamento de Chocó, una de las zonas con mayor diversidad del mundo. La deforestación es un problema de los espacios rurales que ha ido creciendo. Se presenta principalmente en los procesos de colonización, extracción ilegal de madera y siembra de cultivos ilícitos que aumentan la presión sobre el bosque para ampliar la frontera agrícola. Los departamentos del país con mayor nivel de deforestación son Caquetá, Meta, Putumayo, Guaviare y Amazonas. La mayor área deforestada se concentra en la región amazónica con el 46%, seguida por la región andina con el 24%. La pérdida de la biodiversidad. La gran escala de las modificaciones realizadas por los seres humanos en los espacios rurales ha acarreado la disminución o desaparecimiento de numerosas especies vegetales y animales. La pérdida de la biodiversidad es una consecuencia directa de la implementación de monocultivos, cuya creación implica la destrucción del hábitat y numerosas especies. Los problemas en los espacios rurales y colombianos pueden ser resueltos mediante normativas institucionales y con herramientas de planeación que permitan un mejor y una regulación de su uso. Colombia cuenta con instituciones como el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura, que se encarga de elaborar documentos, COMPES, en los cuales se establecen los lineamientos sobre el desarrollo rural. Las autoridades locales deben estar atentas a todos los planes del ordenamiento territorial, donde se determina el POT, que determina el uso y permitido de los suelos rurales. Ya en la década de 1990 se habían creado mediante la Ley 160 de 1994 las zonas de reserva campesina como una forma de ordenación ambiental y social del territorio. No obstante, esta estrategia se vio afectada por la presencia de grupos armados y de intereses particulares. Uno de los principales objetivos del Estado es en el periodo del posconflicto será reordenar el acceso y la propiedad de la tierra en el campo. Para esto necesitará definir el título de las tierras y su vocación, incluyendo las áreas de protección ambiental. Eh, Terminando ya la retroalimentación del tema sobre la problemática de los espacios rurales, ustedes encontrarán en la secuencia didáctica todas las actividades a desarrollar de la semana 3. Igualmente, les haré el recordatorio posterior al encuentro sincrónico. Gracias.